Ser podcast. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. Cuando hablamos del Egipto faraónico, nunca debe decirse jamás. Siempre debe evitarse decir jamás, porque la ciencia faraónica es la de la vida, cambiante, adaptable, basada en el conocimiento de la muerte que da la vida. En la construcción de un templo puede verse esa ciencia al examinar los dos tipos de cimientos de un templo. El templo levantado sobre el suelo virgen sin ningún cimiento, o el templo construido sobre los bloques elegidos de un templo reintegrado como una semilla germinada que retorna a la tierra. La elección de los bloques y del emplazamiento se hace con cuidado, dando, entre otras cosas, indicaciones sobre el significado del monumento anterior y sobre las orientaciones de los templos pasados y futuros. La figura de René Adolphe Schualer de Lubitsch es una de las más increíbles en la historia de la simbología, en la historia de la egiptología, en la historia de esa otra historia, esa otra interpretación del mundo antiguo que ha llegado hasta nosotros. Este egiptólogo alsaciano nos ha legado, ¿no?, un conocimiento muy amplio y una reinterpretación a partir de la cual incluso muchos egiptólogos que podríamos considerar académicos o más ortodoxos han aprobado, han citado y han seguido los trabajos de Schualer de Lubitsch. A él, aunque ya dedicamos en su momento, junto con Javier Sierra, un cronovisor hace varias temporadas, vamos a retomar nuestro interés y nuestro foco en la figura de este personaje tan carismático del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, que cambió, dando un giro de 180 grados, la historia de la interpretación que se puede hacer de los monumentos egipcios, una interpretación mucho más humana y una interpretación quizás más cercana a la idea que propiamente tenían los antiguos egipcios en la época de los faraones. Schualer de Lubitsch será el protagonista de nuestro cronovisor, pero como siempre habrá muchos más temas aquí en Ser Historia. Bienvenidos a Ser Historia. Schualer de Lubitsch, este egiptólogo alsaciano, va a ser el protagonista de nuestro cronovisor, junto con Jesús Callejo. Luego hablaremos de el olor en la Edad Media. Hay mucha leyenda urbana, muchas etiquetas falsas que nos hacen pensar que la Edad Media era un mundo sucio, un mundo asqueroso, y yo creo que no lo fue más ni menos que otros momentos de la historia, como el Antiguo Egipto, la Antigua Roma, o el Renacimiento o el Barroco después. Aquí vamos a intentar conocer a qué olía la Edad Media. Vamos a hablar también en esa historia de la ciencia, en esa sección El blues de la ciencia, de la gravedad, la historia de la gravedad, y acabaremos nuestro programa con la operación Brineval en el año 1942, cuando los aliados consiguieron robar tecnología vinculada, relacionada con los radares a la Alemania nazi, y que supuso un paso hacia adelante en ese final de la guerra que todavía tardaría en llegar, pero que poco a poco se iba aproximando. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @SerHistoria. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, una semana más. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho Ares? Pues una semana más. Encantado de estar aquí. Bueno, en este caso no en presencia física, pero casi, porque al final la imagen, sabes que vale más que 1000 palabras. Y nos estamos viendo con nuestro look. No es una presencia física, pero también es una presencia espiritual, que hablando de quién vamos a hablar, ¿no? René Adolphe Schualer de Lubitsch, es obligatorio, ¿no?, hablar de todo aquello más espiritual, lo más intangible, ¿no?, del mundo antiguo y en concreto del Antiguo Egipto. Efectivamente, y este hombre sabía mucho de eso, ¿no? De hecho, se le considera un alquimista, también fue filósofo, metafísico,
prácticamente tocó todas las ramas, ¿no? Químico, porque también procedía, ¿no? de un padre que se dedicó a esta disciplina científica. Evidentemente fue egiptólogo, místico, teósofo, ocultista, pintor, tarotista, en fin, yo creo que lo fue un poco de todo. Es verdad que la mayoría de la gente le asocia más al mundo de la egiptología, luego comentaremos algo, pero prácticamente tocó todas las tendencias esotéricas, todas las sociedades secretas, creó revistas, creó grupos también bastante implicados en ese conocimiento más sublime, más oculto, y creó un tarot, que también es muy importante resaltarlo. Así que, bueno, a pesar de que ya en su momento Javier Sierra y tú hicisteis un cronovisor sobre este personaje, tiene muchísimos más flecos, muchísimas más aristas que yo creo que podemos ir destapando y desgranando en el cronovisor. Desde luego, él nació, ¿no? en 1887, era francés y falleció en 1961. Además, le tocó vivir una época en donde la ciencia y el mundo del esoterismo, el mundo del simbolismo, la magia, estaban muy unidas, ¿no? Con esas sociedades secretas. Y es curioso, ¿no? Porque él escribió muchos trabajos de índole científica, también de índole académica, otros de índole más esotérica, y ambos son mencionados también por otros egiptólogos contemporáneos, incluso en la actualidad. Su trabajo sobre el templo de Karnak o del templo de Luxor son mencionados en la actualidad en publicaciones académicas, ¿no? Que es lo que sorprende y llama la atención. Hombre, llama la atención porque es verdad que fue un revolucionario, fue bastante heterodoxo en sus planteamientos y sobre todo cuando se mete de hoz y de coz en el mundo egipcio, él y su mujer, Isa, y sobre todo porque empiezan a dar una interpretación pues totalmente diferente a la que había en aquel momento, ¿no? De hecho, tú además eres un gran experto en Sueller de Lubis. De hecho, se le considera un poco como un egiptólogo simbólico, pero también heterodoxo. Es una egiptología alternativa y por entonces, pues evidentemente le dieron palos hasta en el carnet de identidad. Pero es cierto que luego muchas de esas hipótesis pues han sido acogidas, ¿no? Pues otros investigadores también de lo heterodoxo, mucho más actuales, como puede ser Graham Hancock, como puede ser Robert Bauval, como puede ser John Anthony West. En fin, todos ellos un poco empezaron a darse cuenta que a lo mejor aquellas cosas que decía Sueller de Lubis a principios del siglo XX no eran tonterías, sino que tenían un fundamento, pero sobre todo eso, un fundamento místico, un fundamento esotérico, donde los templos egipcios no se veían como meras obras arquitectónicas, no solo como meros templos de los dioses, sino que tenían también un significado oculto, eran templos vivos, eran templos que de alguna forma definían también la anatomía humana, eran lugares donde según en qué receptáculo tú entraras, pues te estaba transmitiendo un tipo de información que a veces también estaba relacionada con los órganos. En fin, yo recomiendo un libro, que además tú fuiste el prologuista, un libro que es para mí el libro fundamental, ¿no? De Sueller de Lubis, que es El templo en el hombre, publicado en Edad y donde tú haces una buena introducción, ¿no? Sobre este personaje y sobre la obra. Y bueno, solo hay que leer un poco el significado de la bóveda craneal, uno de los títulos, ¿no? Uno de los capítulos que tiene ese libro, donde ya él considera, si tú ves el cráneo desde una posición superior, él lo asocia a un escarabeo, a un escarabajo, en fin, uno de los amuletos más prototípicos de la cultura egipcia, o cuando habla de las reflexiones sobre una filosofía de las medidas, pues en fin, los ojos se te quedan chiribitas y te crea un esguince mental. Eso ya creo que nos da una idea un poco de la filosofía de este gran personaje alsaciano que se llama Sueller de Lubis. Bueno, recomendamos no solamente ese libro de Daf, acaba de salir hace muy poquito tiempo, apenas un par de meses, publicado por la editorial Atalanta, El milagro egipcio, una de las mejores obras que hay de Sueller de Lubis en castellano, con una serie de introducción, de notas, de estudios sobre un gran personaje que siempre ha estado, ¿no? En ese mundo esotérico, pero como decías ahora, ¿no? Quizás el mayor logro que él tuvo fue darse cuenta de que los templos, no solamente los egipcios, sino las catedrales, cualquier lugar sagrado, no es una mera cápsula física desde el punto de vista descriptivo que tiene un arco de medio punto, que tiene un dintel, que tiene un tal, no, va mucho más allá, son elementos vivos, ¿no? Que trascienden más allá de los deseos de esos arquitectos o de esos magos que los construyeron hace miles de años, y es con lo que nos tenemos que quedar, ¿no? Todo eso lo vamos a encontrar en este libro publicado por Atalanta, El milagro egipcio, de Sueller de Lubis. Jesús Callejo, tenemos aquí el teclado de nuestra máquina del tiempo. ¿Cuál es la fecha a la que nos haces viajar en esta semana? La fecha es el 1 de julio de 1926.
Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Muy bien, Jesús. Nunca había visto a Swaller de Lubitsch en persona, ¿eh? Sí que lo había visto con Javier en el otro cronovisor caminando por el templo de Luxor, pero era un poco más mayor. Aquí lo vemos un poco más joven y está dibujando, ¿no? Que era otra de sus grandes pasiones también. Exactamente, y además está dibujando, sí, de hecho él fue discípulo de Matisse, ni más ni menos, o sea que era un buen dibujante, en fin, como le pasa a todos los egiptólogos. Y él en este caso, también siempre relacionado con su pasión por Egipto, fíjate que estamos hablando de 1926, todavía le falta un poco, unos cuantos años, para que se meta de lleno en toda esa simbología egipcia, en ese paseo que hace por Luxor, en esa revelación que él tiene, en esa epifanía, donde empieza a descifrar los jeroglíficos de una manera totalmente diferente. Pero la pasión y la obsesión por Egipto ya la mantiene ahora. Fíjate que ahora estamos en Saint-Maurice, en Suiza. Es un destino vacacional de lujo dentro del cantón de Grisones, y ahí él ha creado pues vamos a llamarlo así, una especie de sociedad cultural. Él la llama la Estación Científica de Sujalia, inspirada sobre todo en el Goetheanum, el fundador de la antroposofía. También era muy seguidor de Rudolf Steiner y fue teósofo, pero también fue antropósofo. En fin, ya se metió prácticamente en todos los tinglados de la época. Y evidentemente Egipto pues interesaba muchísimo, como te puedes imaginar. Y no se le ocurre otra idea que crear un tarot. Y este es el momento en el que estamos. Estamos en su despacho en este año, ya digo, donde 2 años antes había fundado esta estación científica de Sujalia, destinada precisamente a preparar medicamentos siguiendo procedimientos alquímicos, o sea que la alquimia seguía siendo también otra de sus grandes pasiones. ¿Y qué es lo que intenta hacer? Pues bueno, un tarot, como bien sabes, el tarot se divide en arcanos mayores, arcanos menores. Él está dibujando, no él, sino más bien su hija, Lucie Lamy, que la hija tiene todavía unas dotes pictóricas muchísimo mayores que el padre. Bueno, es la hijastra realmente, porque es la hija de Isa, de Marta, como también se llamaba la mujer. Y entonces lo que empieza es, y estamos viendo los diseños, todavía no se ha publicado como tal, de hecho hay una edición muy limitada que se hizo en su momento del tarot egipcio de Swaller de Lubitsch. Luego ha sido también inspiración para otros tarots posteriores, porque evidentemente se basa en los dioses, se basa en la simbología egipcia. Pero no solo crea los 22 arcanos mayores, sino que este tarot, este diseño que estamos contemplando, está compuesto por 25 cartas, en blanco y negro, ojo, porque hay una edición ahora del tarot egipcio de Swaller de Lubitsch que verdad es que está en color, pero este primer diseño es en blanco y negro, y lo que está expresando son los senderos del conocimiento, y está expresando esa sabiduría revelada por el espíritu de Aor, porque no lo olvidemos, Aor, A-O-R, era también el nombre simbólico, el seudónimo que utilizó Swaller de Lubitsch para muchas de estos escritos o bien de estas comunicaciones espirituales que él decía tener. Claro, en este tarot es mucho más que un tarot, no solo es un juego, no solo es un divertimento, es el tarot de la vida. Es un poco el juego donde a través, es como un liber mutus, a través de una serie de gráficos, de imágenes, te está transmitiendo un conocimiento superior. Claro, para eso hay que conocerlo. Él dice que el juego es de origen egipcio. Tampoco es original, sabes que ya en 1781 Kurt de Gebelén ya ofrecía una argumentación a favor de que el origen del tarot estaba en Egipto y encima estaba en un libro, vamos a llamarle maldito, prohibido, que es el libro de Thoth, un libro que nadie ha encontrado, ¿sabes? Pero bueno, él piensa que esas imágenes procederían de ahí. Lo que hace Swaller de Lubitsch es retomar esa tradición de Kurt de Gebelén, por supuesto ya con sus elementos propios, y crea este tarot. Muy interesante, ya digo, porque son 25 arcanos, o sea, aparte de los 22, el loco le tiene numerado como el número 0, pero también incluye la balanza, incluye el amor, incluye el combate, incluye la ciencia, sin un número determinado. Es decir, también tiene su importancia, porque junto con el tarot, él escribe también una especie de monografía para decir cómo se juega, el símbolo que tiene cada uno de estas cartas y el significado, desde su punto de vista, que accedes a un conocimiento superior. Fíjate, según te estaba escuchando, estaba anotando aquí una reflexión, ¿no?
el esoterismo vinculado al Antiguo Egipto, en esa primera mitad del siglo XX, es mucho más sofisticado, más fino, más filosófico de ese esoterismo de ahora, en donde mezcla todo, ¿no? Te mezcla un alienígena con la Atlántida, con cosas muy burdas, ¿no? Falsas ingenierías, todo muy... Sin embargo, estos autores tenían un pensamiento profundo, ¿no? Y no proponían, ¿no?, nada realmente alocado, ¿no?, sino que una interpretación de lo que ellos estaban viendo con los pies sobre el suelo, ¿no?, con los pies de plomo sobre el suelo, ¿no? Cómo ha cambiado, ¿no?, por desgracia, ese mundo del esoterismo desde lo que se decía a finales del 19 y comienzos del 20 a lo que es ahora, ¿eh? Sí, pero por una razón básica, porque Swaller de Lubich, igual que, en fin, todo el círculo hermético con el que se rodeó, luego comentaremos si quieres las vinculaciones con Fulcanelli y quién era Fulcanelli, claro, toda esa gente que estaba interesada en estos conocimientos era gente realmente estudiosa, era gente que había entrado de forma muy, muy profesional en el mundo heterodoxo, vamos a llamarle, en el otro tipo de ciencias. O sea, ahora mismo ya sabes que cualquiera con un taller, con un curso, con un libro, ya se considera que es un experto en ciencias ocultas o lo que sea. Y además conocían el mundo académico, porque Swaller de Lubich, claro, conocía perfectamente todo lo que se había publicado desde un punto de vista más heterodoxo, más ortodoxo, mejor dicho, del templo de Luxor o de Karnak. Lo conocía todo, era un egiptólogo brillante, pero además tenía esa vertiente, ¿no? No como ahora, que la gente habla sin ver las fuentes, sin saber jeroglíficos, sin tener absolutamente idea de nada, ¿no? No, por eso te digo que en esa época, que ya venía un poco desde el siglo XIX, ¿no?, sobre todo con la creación de la teosofía en 1875, luego cuando se crea la antroposofía de Rudolf Steiner, que te acabo de comentar, los Rosacruces, por supuesto, estaban ya funcionando de una forma muy intensa, igual que pasa con los masones. Bueno, pues este tipo de personajes, y Swaller de Lubich, yo creo que reúne muy bien esa capacidad mental y espiritual para asumir todo este tipo de informaciones y luego transmitirlas a través de varios libros, porque hemos hablado de 2 libros, pero tiene muchos más, pero casi siempre haciendo hincapié en el hermetismo, en la alquimia y también en ese simbolismo, que para él era fundamental. El simbolismo es una especie como de idioma universal que, si lo conoces y conoces un poco sus pequeñas claves, es cuando te vas adentrando poco a poco en ese conocimiento que los antiguos pues nos estaban transmitiendo. Pero igual que pasa con la alquimia, en la alquimia está todo lleno de símbolos y de elementos un poco dispares que, si no conoces muy bien el significado, te desvías, ¿no? Te desvías por caminos, pues muchas veces peligrosos, ¿no? Los famosos senderos de la mano izquierda o senderos de la mano derecha. Bueno, en el caso de Swaller de Lubich tenía una base muy potente para decir lo que decía con fundamento, y luego el tiempo le ha dado la razón. Podríamos considerar como el padre de la egiptología simbólica, y sus ideas, sus teorías, sus escritos han sido la base de muchos libros especulativos publicados sobre el país de los faraones en estos últimos años, casi en este último siglo. Ese personaje se llama René Swaller de Lubich. Acaba de llegar a Egipto, lo ha hecho con un visado especial que le ha concedido el rey Farouk. Ha llegado en un yate, en el yate Aesios II, que ha dejado atracado en el puerto de Alejandría, y lo curioso es que en los meses anteriores no te vas a imaginar dónde estuvo. Estuvo en Mallorca, en la isla de Mallorca, siguiéndole los pasos a uno de los grandes místicos mallorquines, que es Raimundo Lulio. Sus libros, también llenos de gráficas matemáticas extrañas, de cálculos imposibles casi de descifrar en nuestros días, influirán enormemente en la mente de Swaller de Lubich, y todo eso es lo que está en su cabeza en este paseo al que le estamos acompañando. Lo curioso es que en sus diarios, en los meses venideros, escribirá que en este paseo de marzo de 1937 él tuvo una epifanía en el templo de Luxor. De repente se dio cuenta, observando estos relieves donde se ve a los faraones con sus faldellines vistos de perfil, se dio cuenta de que los antiguos egipcios estaban pintando o esculpiendo en esas figuras el triángulo de Pitágoras, pero claro, siglos antes de que naciera Pitágoras. Y en esa epifanía él comprende que hay una matemática sagrada muy avanzada, muy anterior a la griega, que condicionó la edificación de todos los templos del Nilo.
Él fue muy amigo de Baril, que era uno de los egiptólogos del Instituto Oriental francés en Egipto, y es verdad que en las publicaciones de la época, en las publicaciones científicas, se le menciona porque él, digamos que da una visión mística, religiosa, se supone que muy pegada a la mentalidad de los antiguos egipcios y ayudaba a comprender para qué servían la funcionalidad de los templos. Su gran aportación surgió precisamente en aquel paseo de 1937 por el templo de Luxor, porque él se dio cuenta de que debíamos entender al templo como un ente vivo. No solamente como un edificio, como un contenedor arquitectónico de piedra. Dio incluso un paso más, asegurando que cada una de las partes del templo de Luxor en realidad se correspondían con partes del cuerpo humano, y que el Sancta Sanctorum en particular estaba dividido de tal manera que recordaba las divisiones del cerebro humano. Encontró paralelismos incluso con las cuerdas vocales, con los pulmones, con las costillas que él asociaba con las columnatas del templo, y finalmente lo puso por escrito en esa obra que es magnífica, es enorme, de cientos de páginas, con ilustraciones, como tú muy bien decías, en las que explicaba que el templo de Luxor era en realidad el templo del hombre, el templo que reconstruía a escala el cuerpo humano perfecto, quizá el cuerpo de Osiris. Escuchábamos un fragmento de esa intervención de nuestro amigo Javier Sierra hablando de Swaller de Lubitsch en ese cronovisor, ¿no?, de hace unos años aquí en Ser Historia. Jesús Callejo, antes lo comentábamos, ¿no?, quizás la obra cumbre de Swaller de Lubitsch, la más conocida, también porque es la más fácil de traducir o de publicar, porque es un libro pequeñito, ¿no?, es un libro delgadito, no como los 2 volúmenes de Karnak, ¿no?, que valen un potosí, pero esa obra del templo de Luxor fue también lo que cambió un poco, ¿no?, la forma de entender la arqueología, más allá de ese, lo que decía antes, ¿no?, más allá de esa mera descripción física de lo que se tenía delante, ¿no? Si son esas columnas, ¿por qué tienen esa forma? ¿Por qué están ahí? ¿Qué es lo que nos están diciendo? Todo ello podría, según Swaller de Lubitsch, no esconder, ¿no?, pero aportar una interpretación diferente, que era él lo que buscaba, ¿no? Totalmente. Fíjate que ya el propio título, el templo en el hombre, ya nos está diciendo bastante. No dice el templo del hombre, no dice el templo y el hombre, dice el templo en el hombre. Él considera que el templo, tú bien lo acabas de apuntar, no solo se refiere a los templos egipcios, sino más bien a los templos religiosos. Puede ser una pagoda, puede ser una sinagoga, puede ser una catedral. El templo es un poco la casa de Dios, y esa es una tradición universal, ¿no? El templo como tal es la casa de Dios. La gente que entra en el templo lo que intenta es pues alimentarse un poco de esa energía divina que emana del templo, esas energías que pueden ser tanto telúricas, cósmicas, lumínicas, la propia energía del ser humano, los rituales que se hacen dentro del templo, etcétera, ¿no? Hay todo un simbolismo alrededor de ello. Entonces, evidentemente, él, después de 15 años de investigación, o sea, no es un libro que él publique tal cual, es un libro que se publica en 1949, pero después de 15 años de investigación, él llega a esa conclusión de que hay una arquitectura sagrada, que no hay nada casual, que la orientación que tienen estos templos, aparte, ¿no?, de que esté orientado a la estrella Sirio, en fin, aparte que tenga una especie de anatomía muy similar a un ser humano, a un esqueleto, en fin, y donde hace, ya digo, esas digresiones sobre la bóveda craneal. Aparte de todo esto, él considera eso, que son entes vivos. Entonces, claro, esa perspectiva de entender que el templo es algo más que piedras, que madera, que es algo más que una mera construcción arquitectónica, que es la casa de Dios, donde tú te transmutas a nivel energético, ¿no?, donde también no solo te transmutas, sino que te transmite un mensaje poderoso, que tienes que conocer las claves, evidentemente. Eso es lo que decía Swaller de Lubitsch, tienes que conocer ese simbolismo. Fíjate que del tarot, cuando hablaba del tarot, que no deja de ser también 25 cartas simbólicas, él decía que el tarot es una síntesis de teosofía y de astrología. Su fundamento es la sabiduría divina. Él siempre hablaba de esto, de la sabiduría divina, la sabiduría que te transmiten los dioses. Él era, en fin, era una persona
creyente, pero no al estilo tradicional como lo podemos entender. Él sabía que había una especie de orden superior, una especie de espíritu superior, pero sí que lo involucraba directamente con ese poder creador que tienen los dioses, y la manifestación material de ese poder creador son los templos que hacen los sumos sacerdotes, los templos que hacen los fieles. Bueno, pues eso, entendido así, está claro que para él los templos eran lugares de iniciaciones místicas. Está claro, pero es que también pasa en una catedral, también pasa en una sinagoga, también pasa en una mezquita. Es decir, cuando tú entras con la disposición adecuada, cuando tú te estás alimentando de las energías que emanan de ese lugar, de esa casa de Dios, tú también te estás alimentando, estás transmitiendo, estás transmutando, llámalo hermético, llámalo espiritual, llámalo místico, da igual. Eso Swaller de Lubitsch lo conocía y lo deja bien reflejado en sus obras. Ojo, obras que desde mi punto de vista son a veces bastante obtusas, pero ahí queda el pozo. Desde luego, y además quizás todo ese elemento hermético que él veía en los templos lo llevó, como decías antes, a su propia vida diaria, ¿no? Esa pertenencia a sociedades secretas, donde había un conocimiento cerrado que no se compartía con gente que estaba fuera de ellas, ¿no? Es algo muy característico, ¿no? También de esa Europa de la primera mitad del siglo XX, en la que Swaller de Lubitsch pues fue un protagonista más, quizás uno de los más importantes. Uno de los más importantes, pero también de los más desconocidos, porque realmente si tú haces una especie de encuesta, pues mucha gente a Swaller de Lubitsch no le conoce casi nadie, salvo, en fin, los locos como nosotros, que nos encanta pues rascar un poco lo que hay más abajo de la historia, que es la intrahistoria, ¿no? Y que precisamente son los que al final crean este tipo de fundamentos de los que se nutren luego muchísimos autores, como algunos que te he citado. Fíjate que era un alsaciano esquivo, aislado, en fin, que al final fue bastante incomprendido. Sabes que también se le acusó de antisemita, también decía que sí, coqueteaba con el nazismo, en fin, son cosas que no están demostradas, pero era una forma también de desprestigiarle, porque en el fondo lo que buscaba era un despertar espiritual, un despertar moral en Europa. Ten en cuenta que él vive perfectamente todo lo que es la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Él se da cuenta del desastre moral, espiritual, aparte de material, aparte de vidas humanas, que significan este tipo de guerras, ese retroceso evolutivo que supone para el ser humano. Y él lo que intenta hacer, cuando funda, por ejemplo, una especie de grupo que son los vigilantes, es transformar un poco esa mentalidad humana en algo positivo. Él crea antes una revista que se llama La Teosofía, luego crea estos vigilantes, luego esa revista que era el Teósofo lo convierte en El Emancipado, una nueva revista, pero precisamente para eso es cuando empieza a firmar con Aor, con ese seudónimo, porque él se considera ya que este tipo de manifestaciones o de, vamos a llamarle, de mensajes, están un poco inspirados por una especie de alter ego, una especie de daimón, ¿no? con el que se encuentra como muy familiarizado. Es Aor, tiene toda esa forma también mística y muy interesante. Aor es una palabra hebrea que en principio significa luz de la mente más alta, o sea que ya te da idea de que él lo que quería era o transmitir un tipo de ideas para que la gente, la sociedad despertara, que no se sumiera en el caos, en la muerte, en el odio, en las confrontaciones. Bueno, no lo consigue, también crea el Centro Apostólico, donde el lema era jerarquía, fraternidad y libertad, el Centro Apostólico, que también dura lo que dura. Pero bueno, siempre también muy implicado en el mundo literario, ¿eh? Siempre estamos hablando también de la alquimia, del esoterismo, de Egipto, pero también el mundo literario. De hecho, entre las iniciativas de este centro apostólico era salvar y recuperar la casa de Balzac en Auteuil, que estaba ya prácticamente pues en ruinas. Bueno, pues quería recuperar un poco la casa del gran Honorato de Balzac. Y para mí muy importante también es la actividad que hace en Suiza. Esto que hemos comentado del tarot, no solo hizo el tarot durante este tiempo, sino que cuando crea la estación científica Subjalia, quiere hacer muchas cosas. Por una parte, y te cuento, para que veas, un estudio de la mecánica, es decir, construyen y patentan nuevos tipos de motores, de hélices, un bote insumergible, o sea que el tío era un inventor también, intentaba mejorar las condiciones humanas, ¿no? También para la investigación científica, por supuesto, la química, él era un experto en química, la física espectroscópica, la astronomía, pero también estudia la homeopatía. De hecho, allí trabaja uno de los mejores homeópatas de la época, que era el doctor Nebel. Bueno, pues lo que hacen es preparar medicamentos siguiendo procedimientos alquímicos y también tienen un observatorio astronómico. Es decir, que hay un conjunto entre las ciencias y las humanidades, ¿sabes? Entre la ciencia y la religión. Y eso era muy importante. Es verdad que duró lo que duró y al final se tuvo que largar a Egipto, que es donde estuvo muchísimo más tiempo, pero toda esta actividad
previa a Egipto, que prácticamente no se destaca, para mí es fundamental, porque ahí es donde él obtiene las bases para que luego se le abra esa mente y interprete, tanto él como Isa, como su mujer y también como sus hijastros, también interpreten los jeroglíficos de una forma totalmente diferente y posiblemente más acorde a la realidad, porque él decía, por ejemplo, que tanto las pirámides como la esfinge de Gizeh eran más antiguas de lo que se decía, y mira tú por dónde distintas cronologías actuales pues le van dando la razón. O sea, que esas intuiciones, esa especie de rasgar el velo espaciotemporal para saber lo que podía ocurrir, un poco, ya sabes, lo que también le pasó a otra mujer de la que hemos hablado en un cronovisor, ¿no? Que cuando estuvo en Dendera, ¿te acuerdas que también tuvo una revelación que se consideraba que era la reencarnación de una sacerdotisa de la época de Seti I? Entonces, todo ese tipo de... Om Seti. Om Seti, evidentemente. Navidos. Sí, Dorothy Ide. Y Navidos, perdona, no eran Dendera. Entonces, claro, fíjate que se juntan una serie de personajes donde les interesaba muchísimo la historia, por supuesto la egiptología, pero siempre con ese matiz esotérico, con ese matiz que posiblemente ya venían con conocimientos aprendidos de vidas pasadas. Desde hace miles de años, las pirámides y la esfinge de Gizeh se alzan como guardianas de antiguos secretos. Albergan un mensaje que la humanidad ha olvidado hace mucho tiempo. Desvelar ese mensaje se ha convertido durante muchos años en la obsesión del ingeniero Robert Bauval, autor de numerosos éxitos internacionales. En este documental, Bauval nos desvela algunos de los fascinantes secretos que se esconden tras el mito de Osiris, su esposa Isis y su hijo Horus, mostrándonos sus asombrosas conexiones astronómicas. El culto egipcio de los antiguos misterios iniciáticos se inspiraba precisamente en este mito. Era una búsqueda de la gnosis, la sabiduría del corazón que nos lleva a descubrir la divinidad dentro de cada uno y brinda a los seres humanos la esperanza en la resurrección y en la vida eterna. Cuando la cristiandad acabó con los últimos sacerdotes egipcios, su sabiduría secreta ya había impregnado profunda y secretamente los misterios cristianos y se perpetuó a través de corrientes heréticas como los cátaros, los templarios, la filosofía hermética del Renacimiento, los rosacruces y la masonería, llegando hasta nuestros días. Descubriremos así que los modernos arquitectos herméticos han diseñado ciudades como París y Washington conforme a alineaciones estelares y han plasmado en ellas símbolos relacionados con el mito de Osiris. En compañía de prestigiosos investigadores internacionales emprenderemos un recorrido fascinante a través del espacio y del tiempo. Un viaje que nos conducirá hasta la extraña ceremonia del fin del milenio que tuvo lugar precisamente en la meseta de Gizeh. Pero sobre todo, ese viaje nos invita a descubrir la promesa de trascendencia que se esconde en nuestro interior. Escuchábamos a otro buen amigo de Jesús y mío, Enrique de Vicente, en la presentación de un documental de la revista de la que fue director durante muchísimos años, Año Cero, un documental titulado Los secretos de Osiris, hablando de esa magia, ¿no?, y de ese misterio que hay alrededor del antiguo Egipto. Jesús Callejo, crononauta, quizás se ha dado con razón, ¿no? Mucho, se ha respaldado, mejor dicho, con razón, gran parte de ese misterio que alrededor de la figura de Swaler de Lubitsch y de su interpretación del antiguo Egipto, también por los amigos y los conocidos, ¿no?, con los que se dice que trabajó, como Fulcanelli, ¿no? Es uno de los grandes maestros de El misterio de las catedrales, nunca mejor dicho, ¿no?, por el título de este libro que él sacó, y que nos acerca un poco a esa interpretación, ¿no?, de antiguos monumentos. Fulcanelli también es otro de esos grandes personajes de la historia del siglo XX.
Hombre, tan gran personaje. De hecho, hay una hipótesis de Jacques Bergier que yo empecé a conocer a Soler de Lubick gracias a Jacques Bergier y Bruce Powell con El retorno de los brujos. Estamos hablando de una obra de 1960. Aquí tardó en publicarse, se publicaron en los años 70. Pero la hipótesis de Bergier, que dice que llegó a conocer en persona a Fulcanelli, dice que era Soler de Lubick. Sabes que alrededor de Fulcanelli siempre se ha hablado quién podría ser, si realmente era como una especie de franquicia donde había distintos alquimistas que firmaban con ese nombre, o era alguien en concreto, ¿no? Bueno, pues Bergier, podríamos hablar largo y tendido, ¿no?, sobre quién era Fulcanelli, pero Bergier estaba convencido de que posiblemente el que más conocimientos tenía, el que podía hacer una obra como El misterio de las catedrales o Las moradas filosofales, el que podría hacer esa obra era Soler de Lubick. Ahí ha quedado, ¿no? En fin, podría ser él, no podría ser él, ya digo que podíamos entrar en muchísimas disquisiciones, pero lo que me quedo con ello, bueno, fíjate qué cantidad de cosas que tiene Soler de Lubick, pero lo que me interesa un poco también destacar, en fin, antes de terminar este cronovisor, no solo ya las interpretaciones que dio de la tumba de Ramsés IX, ¿no?, con el teorema de Pitágoras, que lo comentaba Javier Sierra, no solo, pues, en fin, si consiguió la gran obra del proceso alquímico, no solo porque determinados egiptólogos ortodoxos como Alexander Baril le siguieron también en sus postulados, sino que él decía algo muy interesante. Tú lo sabes bien, igual que yo, cuando yo he estado en Egipto, he visto los templos, ves que hay como ciertas caras o ciertos dioses que están como picoteados, como si se hubiera hecho una damnatio memorae alrededor de ellos. Siempre se pensó que era culpa de los cristianos, de los coptos. De los cristianos coptos. Y él mantiene otra teoría. Él dice que no, que realmente fueron los propios sacerdotes egipcios los que, antes de abandonar estos lugares sagrados, cuando llega el cristianismo, lo que se hacen es de horadar, ¿no?, de picar estas paredes, precisamente un poco para eso, como para borrar un poco la memoria de lo que había ahí, ¿no? Para sí, como quitarles la magia, ¿no? Como claro, amortizar. Fíjate, el otro día que acabo de venir de Egipto, se lo comentaba al grupo que acompañaba, que el mundo tartésico hacía lo mismo. Los santuarios del Turuñuelo, por ejemplo, están amortizados, es decir, eran lugares de culto que de pronto no sabemos por qué se destruyen. Seguramente sí, para que el invasor o que quien viniera luego no pudiera aprender, ¿no?, hacerse con toda esa magia que había en el lugar. ¿Y cómo se hace? Destruyendo las figuras. Claro. Es algo que es común en el Mediterráneo oriental, y yo creo que ahí Soler de Lubick dio en el clavo. Esa puede ser seguramente una de las razones, porque en muchas ocasiones vemos una serie de cabezas borradas y al lado hay otra de otra divinidad que no lo está. O sea, no es algo que tenga cierta lógica, no es algo que tenga cierta lógica. Sí, por eso digo que no es una teoría gratuita, no es una teoría arbitraria. Yo creo que tiene su fundamento, y si es verdad en esta intuición, igual que ha sido verdad en otras intuiciones que tuvo Soler de Lubick, pues bueno, nos daría una interpretación totalmente diferente, y por lo menos los cristianos coptos quedarían en mejor lugar. La figura de Soler de Lubick es maravillosa, es un personaje que hay que conocer, que hay que leer, que hay que estudiar. Lo decía al principio, ¿no? Yo participé en la edición de la editorial EDAF de El Templo en el Hombre, ¿no?, publicado en la editorial EDAF, como digo, de Soler de Lubick, y acaba de ver la luz, publicado por Atalanta, El milagro egipcio, un libro también muy, muy recomendable. Todos ellos han sido, pues, quizás el legado más interesante de la figura que hemos intentado retratar en este cronovisor junto con Jesús Callejo. Jesús, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia, y nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias a ti, y acabas de ser profeta. Nos vemos la próxima semana. El trabajo de Sir Leonard Woolley quedó empañado por el hallazgo casi simultáneo de Tutankamón en Egipto. Sin embargo, Leonard supo transmitir como nadie su entusiasmo por la arqueología. Así lo hizo al menos conmigo. Además, la arqueología fue toda una fuente de inspiración para algunas de mis novelas de misterio, como Muerte en el Nilo, Asesinato en Mesopotamia o Cita con la muerte. Ser Historia con Nacho Ares,
Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Lo que no aparece en ningún documento ni en ninguna crónica de la Edad Media es lo que intentan descubrir hoy en día los antropólogos del Museo de Historia Natural de Viena. ¿Qué defectos físicos tenían los campesinos de la Edad Media? ¿Cómo se alimentaban? ¿Qué enfermedades padecían? ¿Qué les provocaba la muerte? Los restos de un cementerio del siglo X, hallados en Austria, deberían proporcionarles información. Para ello, se estudian más de 200 esqueletos. A partir de los huesos y los cráneos, los antropólogos no solo pueden averiguar la edad que tenían al morir, sino que, igual que los patólogos, traumatólogos y dentistas, buscan cuadros clínicos y hacen diagnósticos. En las tumbas se han encontrado pocos objetos de valor. En Garstuno hay enterrados campesinos y personas de servicio. ¿Qué edad tenían? Según la estadística, la media era de 21 años. Sin embargo, la alta mortalidad infantil distorsiona la media, ya que solo 1 de cada 2 niños superaba los primeros años de vida. En realidad, muchos habitantes superaban los 40 y 1/10 parte los 60. Esta música es algo irremediablemente relacionado con la Edad Media, ¿no? El mundo de los juglares, el mundo de la fiesta, siempre, por desgracia, ¿no? Se ha vinculado la Edad Media con una edad oscura, una edad sucia. Escuchábamos ahora, ¿no?, en ese fragmento de un documental que tiene por título precisamente La Edad Media, el estudio, ¿no?, que se hace de cementerios en donde agricultores nos dan información, ¿no?, sobre cómo era su vida cotidiana, de qué se alimentaban, qué enfermedades padecían y, en definitiva, cómo era esa vida, ¿no?, cómo era esa vida en la Edad Media, pues hace más de 1000 años. Si tuviéramos la oportunidad de introducirnos, como en el cronovisor, aquí en Ser Historia, en una máquina del tiempo y viajar al siglo IX, al siglo X, al siglo XI, seguramente que lo primero que nos iba a llamar la atención era el olor, ¿no? El olor de las ciudades, el olor de las aldeas, no tanto el olor del campo, de los bosques, que sería relativamente similar, ¿no?, a lo que hoy podemos encontrar, pero que marca un poco también esa identidad, ¿no? Todo lo que esté relacionado con el olor, ese sentido del ser humano tan característico, marca un poco la cultura que se estudia, ¿no? El olor de la Edad Media, precisamente, publicado por Ático de los Libros en su colección de historia, es el título del libro que queríamos comentar ahora, ¿no? Tiene 2 autores, que es Javier Traité, junto con Consuelo Sanz, y ya desde Radio Barcelona nos atiende uno de ellos, Javier Traité. Bienvenido a Ser Historia. Hola, buenas, muchas gracias. Lo comentaba ya ahora, ¿no? Debía de ser, si tuviéramos la oportunidad de entrar en una máquina del tiempo y viajar al pasado, en este caso a la Edad Media, pues 1200 años hacia atrás, por ejemplo, nos llamaría la atención el olor, ¿no? Pero yo creo que sería lo mismo que si viajáramos al Antiguo Egipto o si viajáramos al siglo XIX o al XVII. Claro, efectivamente cambian mucho las cosas y no lo visualizamos. Siempre pensamos en Edad Media, automáticamente pensamos en el olor a estiércol, ¿no? Es lo primero que pensamos, los animales y el estiércol animal, pero hay todo un juego de olores ahí, algunos que serían muy difíciles para nosotros, toda una serie de industrias, de curtidurías, de carnicerías sin refrigeración, una serie de problemas que no corresponden exclusivamente a la Edad Media, digamos que son más bien del mundo, de todo ese mundo premoderno, ¿no?, ese mundo pre-siglo XIX, por así decirlo, que claro, para nosotros pues sería chocante. Claro, porque en la Edad Media, lo comentaba yo antes, no creo que fueran más sucios ni más limpios que en el Renacimiento o en la antigua Grecia o en Roma. Efectivamente, lo hemos mirado muy mal. Esto siempre hemos visualizado como el mundo grecorromano como extraordinariamente limpio, hasta niveles absolutamente imposibles para los medios de la época, como aquello de las grandes termas, ¿no?, que te las imaginas casi oliendo a cloro, y en realidad, pues claro, aquello podía ser con agua con un montón de verdín y un montón de óleos y porquerías. Y efectivamente, lo que había era, digamos, más dificultades, no había las mismas facilidades, por ejemplo, de acceso al agua o de acceso a ciertos productos, pero eso no quiere decir que la gente no se molestara ni en limpiarse ellos, ni en limpiar los entornos,
entornos ni en intentar que la cosa oliera medianamente bien. Esa necesidad olfativa estaba ahí, la encontramos en las fuentes por todas partes. Esa referencia de la Edad Oscura, que creo que nace en el siglo XIX, ¿no? Donde se intenta ver el aspecto menos amable, ¿no?, de la historia de la Edad Media, ha generado una serie de prejuicios que todavía siguen vigentes. Totalmente, además muy duros. Vienen mucho antes, en realidad, ¿eh? Yo creo que ya en el momento que Vasari ya empieza a fliparse con los romanos y a decir, bueno, y luego tenemos estos 1000 años aquí en medio que molestan, ¿no? Ya empieza ahí, digamos, a coger mala cara, la ilustración no mejora la cosa y efectivamente en el siglo XIX ya es un disparate. Y claro, ahora lo han rematado en las películas, porque si te fijas, las pelis antiguas medievales, digamos, pues que iban vestidicos pues medianamente normal, con sus colores limpios, pero llega un momento a partir de mediados de los 70, 80, que todas las películas medievales, todos van siempre tiznados, la cara tiznada, un aspecto súper pobre, triste, deprimente, y eso pues sí, lo tenemos clavadísimo en la imaginación popular, hasta un punto que llega incluso a los profesionales, es decir, a historiadores que no se dedican específicamente a este periodo, dan por hecho que la Edad Media pues era un absoluto asco, cuando, pues bueno, pues eso, atendiendo a las fuentes encontramos un mundo mucho más complejo y mucho más rico de lo que pensamos. Esas fuentes, imagino que nos hablan de la existencia de agua y de jabón, y a partir de ahí pues es que se acabó el discurso, ¿no? Lógicamente, dependiendo del estrato social, de las condiciones de cada persona, del acceso al agua, etcétera, se podría ser más o menos aseado o desaseado, ¿no? Pero los elementos para estar limpios los tenían. Claro, evidentemente la cuestión de clase siempre existe, entonces digamos que las clases altas siempre tienen acceso a más recursos y a gente que les haga el trabajo. Por tanto, digamos es más fácil. Por ejemplo, el tema de los piojos, pues no es lo mismo, es decir, en un mundo en el que todo el mundo tiene piojos, pero desde la prehistoria, incluida época romana, es decir, no es algo específico de la Edad Media, no es lo mismo, pues digamos, una persona un noble que vive en un castillo, que tiene sus sirvientes que le miran todos los días, que una madre de familia que tiene que ocuparse de 5 niños, el trabajo del huerto, los animales, el marido cuando llega del campo, etcétera. Esas condiciones existen y son problemáticas. Ahora bien, pues como decías, ¿no? El jabón es una cosa que se populariza en la Edad Media. Los romanos lo conocen, pero lo usan casi como una excentricidad, como una cuestión cosmética, pero no tanto para lavar el cuerpo hasta final del periodo, hasta la época tardoantigua, siglo III, IV, empieza a usarse ya como producto de higiene, pero es cuando el mundo bárbaro, digamos, hace esa toma de todo Occidente, cuando vemos como el jabón empieza a popularizarse realmente. Y esto lo puedes hacer en casa, con ceniza y con grasa, con lo cual es una cosa que está muy al alcance de todo el mundo y permite, bueno, pues facilita la higiene personal y la higiene, pues eso también de los productos y los objetos. Entonces, es decir, se nota esa diferencia de clase, pero hay opciones para las clases populares de mantenerse limpios ellos. Digamos que es el vagabundo el que sí que lo tiene realmente complicado para poder mantener unos mínimos. Estoy viendo aquí a través del cristal en la pecera nuestras compañeras. En el lado técnico está Chumi, está Ana Caballero, que lleva las redes sociales, y le están poniendo una cara, ¿no? De cuando has hablado de ese jabón de grasa y ceniza, ¿cómo se fabricaba? ¿Cómo se consigue eso? Es que básicamente el jabón es una reacción. El jabón se consigue con una reacción de saponificación a partir de una grasa cualquiera y lo que se llama un álcali, ¿vale? Una sal alcalina. La grasa la tienes pues desde aceites vegetales, como por ejemplo los primeros jabones documentados que están en Mesopotamia, eran muchos pues de aceite de sésamo o así. En el mundo germano es con grasa animal. Y luego el álcali, esto puede ser, son muy buenas, por ejemplo, las plantas halófitas, estas plantas que crecen en las zonas salobres. Esto, por ejemplo, pues de nuevo en Próximo Oriente es una cosa que hay un montón de plantas, la barrilla, etcétera. Pero es que en Occidente también hay un montón. Y si no, aunque sea un jabón de menor calidad, tú con la ceniza del hogar ya te sirve para fabricar primero el agua de lejía, que es la agua colada, es decir, agua caliente, un trapo con la ceniza encima, tú echas el agua y ese agua colada con el resto de ceniza, eso, una vez que ha reposado y lo has filtrado varias veces, esto es agua de lejía, que lo usaban para lavar. Desde época romana se conoce ya, y en época medieval lo siguen usando, pero luego con esto y juntándolo con la grasa y haciendo esa reacción de saponificación, tú puedes crear jabón en casa. Entonces en la Edad Media estamos encontrando, por un lado, una industria de jabón profesional que ya aparece en época alto medieval, en los siglos 7, 8 estamos encontrando industria en Italia, por ejemplo, pero luego encontramos que la gente en su casa se
se lo puede hacer relativamente fácil, con lo cual hemos facilitado el acceso a un producto higiénico, pues eso, justo en esta época que llamamos tan sucia, ¿no? Lo cual es bastante paradójico, la verdad. Claro, imagino que el éxito de un jabón es, porque claro, desde el punto de vista químico, como dices, el jabón que tenemos en nuestras casas es idéntico a este que estabas explicando, pero el detalle del olorcito a jazmín, a lo que sea y tal, ¿eso se podía conseguir en aquella época? O claro, era un jabón más neutro que no olía nada, te limpiaba, pero bueno. O incluso que en la fabricación podía tener un poco de mal olor. Hay un documento muy curioso donde hay un autor está diciéndole a alguien, recomendándole que no vaya a ninguna ciudad de Inglaterra. Y bueno, las pone todas a caer de un burro. Aquí es tan fatal, este sitio está lleno de ladrones, esta es un asco, tremendo. Y luego dice, no recuerdo ahora qué ciudad, dice, en esta ciudad no hay nadie que no haya sido jabonero. Dice, y todo el mundo sabe que poca estima los tenemos. ¿Por qué? Porque ellos utilizaban con sebo y ese sí que era, digamos, una producción que tenía peor olor. En cambio, por ejemplo, los jabones perfumados, que por ejemplo a partir de las cruzadas empezaron a importar desde Acre, por ejemplo, que eran jabones vegetales que ya tenían un mejor olor, digamos, de partida, pero además se le podían ir metiendo esencias, otra serie de plantas para mejorar esos olores. Y esto ocurre mucho ya con los jabones que se hacen luego, el llamado jabón de Castilla, etcétera. Pero hay que pensar también eso, que no hacen falta perfumes muy caros que vengan de Oriente para aromatizar las cosas, que las hierbas comunes que hay en Europa occidental, menta, romero, tomillo, es decir, todas estas plantas, hierbas aromáticas que eran de uso común, esto la gente lo usaba, lógicamente, no era idiota, a la gente le gustaba oler bien y era algo que podían añadir a los jabones, aunque el proceso con grasa animal fuera un poquito más maloliente. Estamos en una época, la Edad Media, como explicáis en vuestro libro El olor de la Edad Media, como decía antes, publicado por Ático de los Libros, donde hay un momento clave, ¿no? Que es la peste, que marca también, yo creo, que antes y un después, ¿no? Es donde todo se convierte quizás en un poco más sucio, hay muerte por todas partes, todo eso también implicaría un problema en cuestiones de higiene. Sí, lo que pasa es que la hemos entendido muy mal normalmente. Es decir, el discurso habitual es que en Europa nadie se preocupaba por la higiene pública, entonces llega la peste negra, mueren todos y dicen, caramba, deberíamos limpiar las cosas. Y esto es un error. Primero, porque la peste no tiene relación con la higiene. La peste negra es una cosa que funciona con la pulga de las ratas, que ahora sabemos que pasa por otros animales, no exclusivamente la rata. Y básicamente van donde está el grano. Quiero decir que la posada más limpia de la ciudad más limpia de la Edad Media, con que tuviera una rata que estuviera en las vigas del tejado, pues ya podías contaminar y infectar a todos los que estuvieran ahí sin necesidad de que hubiera ninguna porquería. Punto número 2, hablamos de la rata negra y no la rata gris. Nosotros imaginamos siempre esa rata de basurero, pero la rata gris llega a partir del siglo XVI a Europa. Hasta entonces lo que hay es la rata negra, que esta vive en vigas sobre todo. Pero es que luego el tema es que las normativas higiénicas preceden en mucho a la peste negra. Las estamos encontrando ya siglo XII, siglo XIII, como están diciendo específicamente, para mantener la salud de los hombres de la ciudad, para que los negocios vayan bien, limpiar las calles, prohibido tirar esto, prohibido tirar lo otro. Ya lo están haciendo. Con la peste lo que ocurre es que como muere prácticamente en muchos sitios la mitad de la población, lo que se rompe es el sistema. Se rompe, por ejemplo, esto es muy visible en Londres, Eduardo III llega a hacer un edicto diciendo, por favor, hagan el favor de limpiar las calles, que Londres vuelva a estar limpia como estaba antes. Porque claro, se les han muerto todos los funcionarios, se les han muerto los barrenderos, no solamente la propia población, sino los encargados de mantener las ciudades limpias. Entonces, claro, efectivamente, la peste es un problema, pero es un problema no sistémico, sino puntual. Es decir, que las tendencias higiénicas ya venían de antes y se siguen utilizando después. Te has adelantado en uno de los comentarios que acabas de hacer, ¿no? De los barrenderos. ¿Existían equipos de limpieza, tal y como los entendemos en la actualidad, que van barriendo las calles? Porque, claro, eran calles de tierra pisonada, no estaban asfaltadas, no tenían alcantarillado, no había nada de eso y bueno, no sé cómo... Pues es realmente curioso e interesante porque en la Edad Media Europa se convierte en un laboratorio de higiene urbana. Como no digamos que no hay ninguna directriz central, pues todo el mundo hace un poquito lo que puede. Entonces encontramos, primero, que pavimentan lo más rápido posible. En el momento que empiezan a tener fondos, meten impuestos especiales, etcétera, si las condiciones económicas, sociales, etcétera, empujan a ello, se empiezan a empedrar como mínimo las calles centrales lo antes posible. Y esto lo estamos encontrando tanto en Italia como en España como en el norte de Europa. O sea, por todas partes. Punto número 1. Y punto número 2, efectivamente existen equipos de limpieza que varían dependiendo de los países y de las ciudades. A veces eran vecinos a los que se elegía y tenían que desempeñar un cargo de supervisión, etcétera,
durante un tiempo. A veces estamos hablando de que cada vecino, las normativas suelen especificar que cada vecino se ha de encargar de su tramo de calle, esto que a veces aún queda fosilizado, ¿no? En algunas ciudades, cuando vemos como estamos paseando por la acera y salen y tiran un cubo de agua y fregan ese trozo de acera, pues esto es lo que se está estableciendo en la Edad Media. Y luego tenemos, pues eso, los equipos de limpieza, los profesionales, por ejemplo en Londres utilizaban equipos profesionales, los Rakers, los Beadles, toda una serie de cargos. En las ciudades de Países Bajos había un cargo muy curioso que era el rey de la basura, que lo llamaban, que era una compañía mercenaria que en tiempos de guerra pues salía a matar gente y a acompañar en las batallas, y en tiempos de paz estaban en la ciudad y controlaban la limpieza, y eran ellos los que vigilaban que no hubiera basura en las calles, que se retirara la que había y de multar a los vecinos incívicos que iban tirando porquería. Entonces, pues con este sistema, con este entramado de normativas, de personal que vaya vigilando y de multas, de coacción, es como conseguían pues bueno, pues mantener la cosa un poquito a raya. Como siempre, pues hay ciudades mejores, ¿no?, donde funcionaba mejor, y ciudades donde funcionaba peor la cosa, pero el intento estaba ahí, sí. Claro, escuchándote yo lo desconocía totalmente, ¿no?, estos equipos de barrenderos, y sobre todo el concepto de concienciar, ¿no?, que es algo aparentemente muy moderno, muy de nuestros días, ¿no?, de recicla, no tires esto al suelo, tal, bla, bla. Claro, y esto lleva ya más de 1000 años. Es que además tiene lógica, porque claro, su teoría médica era absolutamente incorrecta. Yo en la Edad Media funciona igual que hasta prácticamente el siglo XIX, todo el sistema, el paradigma del miasma y de los humores, que eso ya viene de Hipócrates y de Galeno. Entonces ellos funcionan con el mismo paradigma. Ese paradigma que te dice que la enfermedad no la causa ningún microorganismo, que ellos los desconocen, los microorganismos, lo causa la corrupción de los humores internos. ¿Cómo te ocurre eso? Con el aire pestilente, el miasma que ellos llaman. Entonces, claro, esta teoría es falsa, absolutamente errónea y disparatada, pero en su lógica tenía lógica y le servía para decir, mantengamos las cosas limpias porque hemos percibido que contra más porquería, más enferma la gente. Entonces, este pensamiento tan básico a ellos les servía para ejercerlo, y la población lo tenía claro. Es decir, es una cosa que cuando miras las fuentes ves como ese miedo al aire pestilente y esa necesidad de alejar el mal olor, pues está ahí porque la gente era consciente. Hay un sistema muy bueno que es el de multas compartidas. Es decir, si tú denuncias, tú ves que el vecino tira un orinal a la calle, ¿no?, desde la ventana. Si tú lo denuncias y efectivamente ese orinal está ahí, se ha encontrado pues el zurullo en mitad de la calle, el cuerpo del delito, la mitad de la multa va para el vecino que ha denunciado. De esta forma se incita una delación que hace que, claro, pues muy agradable no es, pero permite que la ciudad se mantenga limpia y que los incívicos, digamos, pues tengan pocos incentivos y más para guardar las necesidades en el orinal y tirarlo al pozo negro al día siguiente. Es una historia realmente increíble. Imagino que para tanto Consuelo Sanz como tú, Javier Traité, autores de este libro El olor de la Edad Media, para documentaros, para estudiarlo, habéis ido a fuentes escritas, pero también a fuentes visuales, ¿no?, desde el punto de vista de miniaturas, de representaciones en dibujos, en recreaciones, donde bueno, pues podemos ver, ¿no?, cómo era ese aspecto, ¿no?, de la Edad Media. E imagino que os habréis encontrado de todo, ¿no? Y lógicamente siempre que se dibuja algo, siempre se dibuja algo bonito. No dibujas la porquería, ¿no? Pero imagino también que habrá de los dos lados, ¿no? También hay. De hecho, es que en el arte medieval y en la miniatura medieval hay una cantidad sorprendente de culos, como siempre decimos, aparecen por todas partes, que es un recurso, por ejemplo, que los Monty Python, al hacer humor con ese tipo de caricaturas y medieval, siempre han usado mucho, pero es que no hace falta que se lo invente, que es que está ahí en los propios manuscritos. Sí, efectivamente hemos acudido, aparte de, por supuesto, a las chorrocientos mil investigaciones que hay del mundo académico que llevan nuestras últimas 2-3 décadas poniéndose mucho las pilas con lo que es historia de la higiene y sacando unos trabajos fantásticos. Efectivamente hemos acudido mucho a fuentes documentales, que hay miles, también iconográficas y también las arqueológicas, muy importante porque nos sirven para contrastar, ¿no?, un poco y darle la dimensión física real a todas las cuestiones. Los que estaban ahí viviendo o de guardia, pues hay muy pocos estudios, ¿no?, al respecto, pero los que hay arqueológicamente pues nos dan mucha información de cada cuánto debían vaciarse los pozos negros en función de qué se tiraba en ellos. Es decir, que esa combinación de fuentes, como dices, iconográficas que encontramos, ¿no?, pues letrinas colgantes, encontramos mucha gente lavándose las manos, mucha gente bañándose. Por ejemplo, una cosa muy tonta, lavar a los niños, el hecho de lavar a los bebés. Si tú te fijas, cuando miras en las miniaturas medievales, muchas veces que aparece un niño, un bebé, lo están lavando en una bañera. Pues se considera que los niños son sucios y hay que lavarlos constantemente porque se ensucian todo el rato. Entonces es algo que iconográficamente queda muy bien reflejado. Los tipos de baños, en España, por ejemplo, ¿no?, que pensamos ahí en esos baños, no nos damos cuenta que el baño hispánico era un baño de vapor, literalmente igual que el hammam.
no había piscinas, pues eso nos aparece reflejado en la iconografía, que no tiene nada que ver con los baños de bañera que podía haber en Francia o Inglaterra. O sea que todo eso lo encontramos efectivamente reflejado, pues eso, en todo tipo de fuentes, todas las disponibles. Qué curioso. Ya como última pregunta, Javier Traité, si a ti, por ejemplo, ya que estás en Barcelona, ¿no? Si te dieran la posibilidad de llegar a la Barcelona del año 1001, ¿no? A comienzos del siglo XI, el primer año del siglo XI, y anduvieras por alguna de sus calles, ¿cómo te imaginas el olor de las calles? Pues el primer olor que tenemos que pensar siempre, siempre, siempre es el del humo de leña. Y esto es algo que no pensamos nunca, es aquello que decimos, ¿no? Siempre pensamos en el estiércol, pero no pensamos en el humo. En la fuente de calor básica de toda aquella gente era quemar leña. En casos extremos, quemar hasta estiércol seco si no había suficiente combustible. Pero el combustible base es la leña. Entonces ese humo de leña yo creo que es algo que debía impregnarlo todo. Todos sabemos cómo huele a la que enciendes una chimenea, una barbacoa, y sobre todo si no hay una buena salida de humos. Que claro, las chimeneas realmente, hasta siglos XII, XIII, no está, digamos, la cosa un poco consolidada en el ámbito doméstico, con lo cual la salida de humos es fea, es complicada y la cosa huele mucho a humo. Entonces, este olor lo enmascara todo y a partir de aquí, pues dependerá del barrio de Barcelona. Me estás diciendo en el siglo XI, es que piensas que estas ciudades eran espaciosas. Eran como pueblitos amurallados, con un montón de huertos, casas de un solo piso, con patio delante o detrás. Una cosa muy importante, en época romana, en esas ínsulas, donde están todos metidos ahí, digamos, hacinados en los bloques de pisos, la letrina está al lado de la cocina. Está al lado del fuego. Entonces tu cocina es donde se hacen las necesidades, lo cual digamos que es poco higiénico. En la Edad Media, con esa bajada demográfica y todo ese espacio, las letrinas salen fuera al Pozo Negro. Con lo cual, pues a lo mejor no olía la cosa tan mal como nos podemos pensar. Obviamente, al lado del basurero, lo que decíamos, ¿no? La carnicería, los tintoreros, los curtidores, pues ahí, claro, en esas calles el olor es, para nosotros sería muy complicado. Que yo quisiera ver también a una persona del siglo XI en una gasolinera. También, sí. ¿No? Porque luego ahí está ese factor cultural, ¿no? Que dices, ostras, eso es importante también, ¿eh? Los malos olores tienen mucho de cultural también. Desde luego que sí. El olor de la Edad Media, publicado por Ático de los Libros en su colección de historia, obra de Javier Traité junto con Consuelo Sanz. Javier nos ha estado atendiendo en los últimos minutos desde Radio Barcelona. Javier, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Millones de gracias a vosotros por invitarme. Estoy al pie de la escalera. Las patas de la nave están enterradas en la superficie, como a 3 o 4 centímetros. Aunque la superficie parece ser muy granulada, cuando te acercas es como si fuera polvo. Voy a pisar ahora fuera de la nave. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Esta sintonía es la sintonía del blues de la ciencia. Nuestra sección aquí en Ser Historia, la cadena SER, para hablar precisamente de eso, de historia de la ciencia, que la ciencia, aparte de ser algo aparentemente complicado, luego cuando te adentras tiene su regusto y tiene su forma de hacernos disfrutar, pues también tiene elementos muy singulares, muy curiosos, que se proyectan a través de su historia, porque no deja de ser una construcción del ser humano. ¿Y quién mejor para llevar esta sección que nuestro compañero Francisco Sanz Requena? Fran, bienvenido una semana más a Ser Historia. Hola Nacho, ¿qué tal? La semana pasada, ¿no?, te recuperábamos un poco en ese cronovisor dedicado a la figura de Kepler. Tú como profesor de la Universidad de Valladolid, astrofísico, te encanta la divulgación, y en esta semana me proponías, ¿no?, hablar de una historia muy grave, ¿no?, que es la historia de la gravedad,
que con las notas que me pasaste a mí me llamó la atención, siempre lo vinculamos, ¿no?, a la figura de Isaac Newton y esa leyenda, nos contarás también de la manzana que le cayó del árbol, pero ya los antiguos griegos se preguntaron, ¿no?, cuál era esa fuerza, esa razón por la cual cuando tú soltabas un objeto en el aire se caía y se chocaba contra el suelo, ¿no? Sí, aunque parezca una cosa de perogrullo, ¿no? Pero la primera reflexión que se hace sobre la gravedad, pues efectivamente procede de Grecia, ¿no? Ya Aristóteles y Platón se preguntaban, o por lo menos intentaban explicar, ¿no?, por qué los objetos caían al suelo. O sea, cuando tú sueltas algo, ¿por qué se cae? Evidentemente ni conocían las matemáticas que conocemos ahora, ni la física que conocemos ahora, pero si quisiéramos poner un origen precisamente a todo esto de la gravedad, yo lo fijaría ahí, por lo menos, ¿no? Uh-huh. Y no fue hasta Newton, ya mucho más avanzado, en el siglo XVII, ¿es Newton? Corrígeme. Sí. Siglo XVII. Es que estaba hablando un poco también por, bueno, pues cultura general y también por los retratos, ¿no? Con esas churreras ahí colgando ahí del cuello, que son típicas del siglo XVII, hasta que llega Isaac Newton. No podemos decir tampoco, ¿no?, que nadie se preocupara de la gravedad, de la ley de la gravedad o de esas causas que generaban ese fenómeno, pero realmente contamos con muy poca documentación para ello, ¿no? Sí, yo creo que, mira, bueno, ¿qué vamos a decir de Newton, ¿no? Que creo que un día haremos también un blues de la ciencia sobre Newton, ¿no? Pero yo creo que da un paso muy importante, ¿no?, sobre la comprensión de la gravedad, porque él la plantea como una fuerza universal, ¿no?, que atrae a todos los objetos entre sí. Es una característica, pues, que tiene la materia. Hay un libro, El Principia, ¿no? Yo me acuerdo, y hemos hablado muchas veces de Carl Sagan, ¿no? En algunos de los episodios de la serie Cosmos, él habla del Principia de Newton, que era un libro que escrito, bueno, más que escrito, publicado en el año 1687, se titulaba Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, donde él establece sus famosas 3 leyes del movimiento, ¿no?, y la ley precisamente de la gravitación universal, que quizás todos hemos oído hablar, o la hemos oído enunciar alguna vez, ¿no?, que establece que la fuerza de atracción entre dos objetos con determinada masa, pues es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia y directamente proporcional al producto de sus masas, ¿no? Además es una ley que rige todo el universo. Sí es verdad que si nosotros, por ejemplo, lo comparamos con otras fuerzas, como por ejemplo la fuerza electrostática o la fuerza débil o la fuerza fuerte, ¿no? Es una fuerza que tiene muy poca intensidad, pero es una fuerza que actúa a larga distancia, y como actúa a larga distancia, controla efectivamente el comportamiento de todo el universo que nosotros conocemos. Por eso es tan interesante y tan importante, ¿no? Lo que sí que parece un poco legendario, ¿no?, o por lo menos una forma que se creó posteriormente de expresarlo y de presentarlo al gran público, es que estabas sentado debajo de un manzano y le cayó el apero la manzana, ¿no? ¿Eso parece un poco más legendario que real o fue verdad? No, eso es todo mito, ¿no? Pero de alguna forma quieren reflejar con esa imagen que a Newton todo esto se le ocurre de repente, porque efectivamente, como está colocado debajo de un árbol, se le cae una manzana, y la pregunta que se hace es ¿por qué cae esa manzana, ¿no? Pues realmente, como acabamos de ver, esa reflexión ya se lo hicieron los griegos anteriormente. Entonces, todo esto que cuentan de Newton es más, no sé si llamarle mitología o ficción, o bueno, o llámale como quieras. Lo que sí que es verdad es que Newton escribe todo su saber, toda la matemática, toda la física en muy poquito tiempo. Precisamente se va, era la época de la peste, se va a refugiar a casa de una tía suya, y ahí en prácticamente 2 años escribe, yo creo que el compendio físico-matemático más importante, o de los más importantes que tenemos en la historia de la ciencia.
Además, la ley de Newton en relación a la gravedad, esos conceptos, esos pilares que él plantó en el siglo XVII, siguen vigentes, ¿no? A grandes rasgos, aunque a principios del siglo XX, con la teoría de la relatividad de Einstein, en el año 1915, podríamos decir que pudo sufrir algunos cambios, ¿no? Pero la teoría en el ámbito más general sigue siendo la misma, ¿no? Sí, o sea, son dos formas de ver la gravedad. Newton ve la gravedad como una fuerza, como te he dicho antes. Einstein no ve la gravedad como una fuerza, sino que la gravedad la contempla como una deformación de lo que es el espacio-tiempo, ¿no? Eso lo propone Einstein en el año 1915 con la teoría de la relatividad general. Hago el comentario simplemente que la gente piensa que la teoría de la relatividad es única. No es verdad. Hay una teoría de la relatividad general que habla precisamente de la gravitación y otra que es la teoría particular, ¿no? de la gravedad, que nos habla un poco de lo que es el espacio-tiempo. Pero en esa teoría de la relatividad general, digamos que la visión que nos ofrece Einstein sobre la gravedad difiere bastante de la visión que nos ofrece Newton. Él habla de que la masa o la energía lo que hace es curvar el espacio-tiempo, y debido a esa curvatura que existe en el espacio-tiempo se produce precisamente esa gravedad, esa atracción entre masas. Todos seguramente pues hemos visto alguna vez en algún vídeo, ¿no?, ese fenómeno en el cual tenemos una cama elástica y hay un cuerpo muy masivo que hunde la cama elástica y que otro cuerpo menos masivo pues precisamente va a chocar con ese cuerpo más masivo debido precisamente a esa deformación que tiene la cama elástica, ¿no? Bueno, es una forma de transmitir precisamente esa idea que tenía, o esa idea que tiene Albert Einstein a lo largo de la historia de la ciencia, de que entiende él precisamente por esa gravedad. Dos cosas de ver la misma cuestión, pero desde puntos de vista muy, muy distintos. Y después hay cosas que efectivamente la ley de gravitación universal de Newton no era capaz de explicar, y la ley o la teoría de la relatividad general de Einstein sí. Por ejemplo, en lo que se denomina el fenómeno de precesión de la periapsis del planeta Mercurio, es decir, hay una variación de lo que se llama el perihelio. El perihelio es el punto más alejado que tiene el planeta respecto del Sol. Esto es algo que se descubre en el siglo XIX por un astrónomo que se llamaba Leverrier, y explicar ese fenómeno de esa variación de ese perihelio de Mercurio con la teoría de Newton no se puede, pero con la de Einstein sí. Digamos que de alguna forma, hombre, a ver, para andar por casa la teoría de la gravedad de Newton nos vale, ¿no? Ya si nos vamos a fenómenos más complejos, particulares, ¿no? Sí, pues no nos vale, ¿no? Sigue siendo el 9,8, ¿no? No ha cambiado, ¿no? Sí, lo que es la aceleración de la gravedad, ojo, en la Tierra, en la Tierra. Los 9,8 metros por segundo al cuadrado, sí. Porque yo con esto juego mucho con los alumnos, ¿no? Porque les digo, a ver, tú, ¿cuál es la diferencia entre la masa y el peso, ¿no? El peso es una fuerza, la masa no es la fuerza, ¿no? Y digo, entonces, ¿un cuerpo pesa más o pesa menos en la Luna? Pero tienen distinta masa. Y juego mucho con ellos, ¿no? Y bueno, hasta que más o menos consigo hacerles diferenciar esto, y sobre todo hacer constar, pues eso, que la aceleración de la gravedad pues depende de la masa del planeta. No es lo mismo la aceleración de la gravedad en la Tierra que la aceleración de la gravedad en la Luna o en Júpiter, por ejemplo. Bueno, la gravedad es lo que nos permite en nuestra cotidianidad pues poder dejar un libro en una estantería y que no salga volando, o dejar el celular, el teléfono sobre una mesa, utilizar bolígrafos, etcétera, 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 ¿no? Y que nosotros mismos estemos pegados al suelo y no estemos flotando. Sí. Quizás es lo más importante, ¿no? Y a ello queríamos dedicar esta entrega, ¿no? A esta historia muy grave que nos proponía nuestro particular divulgador de la historia de la ciencia, Francisco Sánchez Requena, profesor astrofísico y profesor de la Universidad de Valladolid. Como siempre, Fran, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Muchísimas gracias a ti, Nacho. Un abrazo. No todo fueron victorias en aquella batalla contra los musulmanes. Muchos de nuestros hombres murieron. Yo tampoco salí indemne. Un arcabuzazo enemigo me hirió la mano izquierda dejándomela inservible. Desde entonces me llaman el Manco de Lepanto, aunque no me ha impedido seguir escribiendo. Y vive Dios que mereció la pena. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. En plena Segunda Guerra Mundial, los científicos más brillantes de Alemania se apresuraron a crear un arsenal de nuevas y aterradoras armas de destrucción masiva. Una aeronave transatlántica indetectable denominada Pájaro de Plata. Un letal rayo invisible propio de la ciencia ficción. Cohetes, platillos voladores, incluso una bomba atómica. 70 años después, los archivos secretos de los nazis revelan los proyectos de estas y muchas otras armas tan asombrosas como devastadoras. Son el resultado de una misión desesperada: aterrorizar a los Estados Unidos y a sus aliados, ganar la guerra y dominar el mundo durante 1000 años. Es algo intrínseco a la guerra, a los conflictos, los avances tecnológicos para intentar echar por tierra todo lo que se pueda del enemigo, intentar cortar todas las ramificaciones de sus defensas, de sus expansiones, etcétera. Todo ello se logra con grandes descubrimientos, ¿no?, científicos y que marcan luego, después de esos conflictos bélicos, la vida cotidiana de nosotros mismos, ¿no? No nos damos cuenta, pero muchos de los objetos que empleamos en nuestra vida cotidiana proceden precisamente de toda esa tecnología que se ha creado durante las guerras, ¿no? Algunos de ellos en la Primera Guerra Mundial, otros en la Segunda Guerra Mundial, otros en conflictos más cercanos a nosotros, ¿no? Incluso la carrera espacial, más allá, ¿no?, de ese conflicto bélico, también ha promovido el hecho del avance tecnológico. Escuchábamos un fragmento de un documental de Canal Historia, La tecnología secreta de los nazis, que nos viene, yo creo, como anillo al dedo para hablar de uno de los momentos más intensos de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a viajar al año 1942, en concreto a esa operación Viking o la operación Bruneval, en donde los aliados decidieron robar, ¿no?, literalmente, pues algunos aparatos, algunas técnicas empleadas por la Alemania nazi. Todo esto lo podemos encontrar novelado en el último trabajo de nuestro invitado, David López, que ha publicado con Círculo Rojo, Ataque Nocturno. David, bienvenido una vez más a Ser Historia. Hola, ¿qué tal, Nacho? Es un placer aquí estar con vosotros para ayudar a desentrañar aspectos poco conocidos de la Segunda Guerra Mundial. Lo decía yo ahora, ¿no? En muchas ocasiones las grandes guerras siempre traen destrucción, muerte, pero tiene otro lado quizás más bondadoso, ¿no?, que son todos esos avances tecnológicos, muchos de los cuales estamos disfrutando en la actualidad, ¿no? Efectivamente, aquí el factor tecnológico fue un elemento clave, hubo una lucha durísima, ¿no? Entonces, pues bueno, un poco también lo que vengo a reflejar en la novela Ataque Nocturno es en concreto estos aspectos del radar, porque es que ya no eran los propios militares los que estaban volcados, ¿no?, en este tipo de tecnología, sino la industria civil. Había numerosas empresas, pues lo que te digo, que estaban volcadas en estos proyectos, como es el caso de Siemens, y precisamente el director de su departamento de investigación, Hans Ferdinand Mayer, fue protagonista, pues porque digamos que llevó a cabo la mayor filtración de información secreta cuando a los aliados les entregó el informe Oslo, en el cual detallaba, pues lo que te digo, el funcionamiento de sistemas de radar, de misiles, de sistemas de bombardeo, en fin,
vamos, fue una filtración increíble y lo que te digo, que les dio mucha ventaja a los aliados para saber en qué punto estaban en cuanto a desarrollo tecnológico. ¿Cuál es el contexto histórico que rodea ese momento de la guerra? Estamos en el año 1942, todavía quedan casi 3 años, ¿no?, para el final del conflicto. ¿Cómo estaban, en qué parte, cómo estaba esa balanza, ¿no?, entre aliados y la Alemania nazi en aquel momento de comienzos del año 1942? Pues nos encontramos en una situación bastante complicada para el mundo libre, para los aliados, porque tenemos que llevan encadenando una derrota detrás de otra. Digamos que la Europa continental permanece dominada por los nazis, los japoneses pues están expandiendo por el Pacífico, los británicos han perdido sus posesiones coloniales en Singapur. Entonces es un momento bastante oscuro donde los aliados pues están al borde de la derrota. La moral es nefasta y bueno, pues van a tener que, levantar un poco el ánimo pues con respuestas limitadas, que son estas pequeñas incursiones, estos pequeños golpes de mano, como por ejemplo la operación Viking, ¿no? O sea, se trata un poco, como digo en la sinopsis del libro, de encender la llama de la esperanza, y además con una operación muy pequeñita, la operación Viking, pero que aunque sea una gota de agua en el océano, pues va a suponer un cambio radical en la moral de los aliados. Y por otra parte, pues por pequeño que sea el golpe, va a tener un impacto tremendo en el conjunto de la guerra, porque gracias a ella los aliados pues van a conseguir descifrar o desentrañar el funcionamiento de la tecnología de radar alemana. Clave, ¿no? Imagino que sería uno de los pilares básicos para poder desentrañar algunos de los misterios, ¿no?, de las victorias que había alrededor de la Alemania nazi. Entonces, lo que se decide con esta operación Bruneval o la operación Viking, que se lleva a cabo entre el 27 y el 28 de febrero del año 1942, es literalmente robar, ¿no? Robar la tecnología. ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se hace? Bueno, esto, la verdad que si analizamos esta operación, es que es increíble. Es uno de los raids, de las incursiones más exitosas de la Segunda Guerra Mundial. Literalmente, pues bueno, saltaron sobre territorio enemigo y bajo fuego, Nacho, lo que te digo, desmontaron las piezas de radar. Incluso llegó un momento que estaban agobiados por la presión de las tropas alemanas que se estaban aproximando, y llegaron incluso a arrancar los componentes del radar pues con palancas, con hachas. Y bueno, ya una vez desmontado el radar, pues se llevaron los componentes hasta la playa que había próxima al radar y escaparon, ¿no? Eso sí, antes, para que los alemanes creyesen que se trataba de una operación de destrucción y no de una operación de robo, lo que hicieron fue volar por los aires lo que quedaba del radar. Para tomar el pelo un poco, ¿no?, a los alemanes. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué los alemanes habían conseguido esos avances, ese paso por delante en muchos elementos tecnológicos, y en cambio los aliados, que eran más y pudiéramos pensar, ¿no?, que contaban con más medios, más recursos, más personas, no alcanzaron esos mismos límites, esos mismos logros, mejor dicho? Bueno, claro, aquí va a haber un punto de la guerra, digamos que sí que Alemania, sobre todo en esta vertiente o en este área como es la tecnología de radar, que va a ir un paso por delante. Claro, había volcado a sus cerebros, lo que te digo, tenían científicos muy brillantes los alemanes, ¿no? Y luego también pues la industria alemana, lo que te digo, pues empresas como Siemens, como Telefunken, pues estaban metidas de lleno en esto, habían dedicado muchos esfuerzos. Sí que es verdad que va a haber un momento que cuando Estados Unidos entre en la guerra, pues aquí luego lo va a hacer muy bien, por ejemplo, Estados Unidos, en el sentido de que, los investigadores, las agencias públicas de investigación y la empresa privada van a colaborar muy intensamente. Digamos que se va a hacer un esfuerzo muy importante en el I+D+I de la época, y entonces pues ya hay, digamos que Estados Unidos y Gran Bretaña pues digamos que van a alcanzar una superioridad tecnológica. ¿Cuáles eran los elementos que caracterizaban a estos tipos de radar? Porque en aquella época los aliados también tenían radares, pero ¿qué era lo que hacía tan singular, tan especial esos radares alemanes? Vale, pues mira, esto cuando lo descubrieron en Bruneval, claro, a los pilotos de las unidades de reconocimiento fotográfico
británicas, pues les chocó bastante, porque tú veías los primeros radares, ¿no? Y bueno, pues tenían formas de torre, pero cuando ven el radar que robaron en Bruneval, que era un radar de tipo Würzburg, se quedaron bastante, digamos, sorprendidos, porque tenía una forma parabólica, ¿no? Y entonces les llevó un tiempo determinar que verdaderamente era un nuevo tipo de radar. Y claro, digamos que lo que hacían los alemanes era las torres de radar, que era el Freya, pues digamos les indicaba una aproximación a mayor distancia, ¿no? Y luego ya con el Würzburg pues te daba unos detalles más precisos de altitud, de rumbo, ¿no? Entonces ese es un poco el funcionamiento de los sistemas de radar alemanes. ¿Cuándo se dan cuenta los alemanes de que les han tangado, de que les han engañado y que les han robado delante de sus narices su propia tecnología? Bueno, la verdad que esto lo supieron escurrir bastante bien el bulto, porque lo que te digo, al volar el radar, bueno, pues no, digamos que pasó inadvertido. Incluso los alemanes en sus emisiones, pues había un locutor que era un traidor de los aliados, que se le llamaban Lord Howe Howe, y pues este hombre pues se jactaba diciendo, bueno, pero ¿de qué se enorgullecen los británicos si se han asaltado un simple puesto de radar, ¿no? O sea, se pensaban que en realidad era una incursión pequeña, una respuesta pues mínima, y entonces pasó bastante inadvertido. Y de hecho, el propio Hans Ferdinand Mayer, del que hablábamos antes, el científico alemán, director del Departamento de Investigación de Siemens, sí que es verdad que fue enviado a un campo de concentración, pero por escuchar emisiones británicas, porque este hombre era de convicciones antinazis, pero no se descubrió su implicación en el informe Oslo, no se descubrió toda la cantidad de secretos que había revelado sobre la tecnología militar alemana. Es más, el propio científico británico Reginald Victor Jones, que digamos analizó la información que le envió Hans Ferdinand Mayer, guardó secreto sobre el papel de Hans Ferdinand Mayer, incluso después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, lo mantuvo en secreto hasta que falleció Hans Ferdinand Mayer. ¿Los aliados fueron capaces inmediatamente de darse cuenta del valor de esos radares tan singulares, tan novedosos, o les costó tiempo interpretar esa tecnología y utilizarla? Pues la verdad que fue de valor incalculable lo que robaron ahí en Bruneval, por la sencilla razón de que disponían de todos los elementos del radar, y además entre los prisioneros que capturaron tenían a un técnico de radar alemán que les podía explicar el funcionamiento. Entonces, gracias a este trabajo, pues pudieron con el tiempo descifrar cómo funcionaba ese radar, y al final descubrieron que bastaba simplemente que el Würzburg operaba simplemente con una frecuencia, y bastaba con perturbar esa frecuencia para, digamos, poder burlar este tipo de radar. La verdad es que es sorprendente, ¿no? Como un ingenio desde el punto de vista tecnológico de ese calibre puede hacer cambiar el sentido de la guerra. No vamos a decir, ¿verdad? David López, autor de Ataque Nocturno, esta novela que nos cuenta toda la operación Bruneval o la operación Viking, donde se roban los aliados roban estos tipos de radares tan sofisticados a los nazis. Insisto, no se puede decir que hubo un antes y un después, ¿no? Pero sí que fue un momento clave junto con otros, ¿no? Para ir poco a poco mellando, ¿no? La moral y llevándose a su terreno el éxito de la guerra, ¿no? Sí, efectivamente. La verdad que bueno, al término de este raid, ¿no? Por ejemplo, cuando se reúne Winston Churchill con todos los jefazos de operaciones combinadas y con el responsable de los paracaidistas que tomaron parte en la operación, pues se mostró muy satisfecho, muy entusiasta, y dijo, bueno, hay que continuar con las incursiones. Y así fue. A lo largo de 1942, pues fue el gran año de las incursiones. Y la verdad que sí que, digamos que, por pequeña que fuese, pero la operación Viking fue muy publicitada por parte de la prensa británica, insufló muchísima moral a una Gran Bretaña que, pues digamos que había recibido muchos varapalos, con unos Estados Unidos que acababan de entrar en la guerra y todavía no estaban preparados para ayudar masivamente a Gran Bretaña, y también con una Unión Soviética que estaba con el agua al cuello porque pues los alemanes habían llegado a aproximarse mucho a Moscú. Pero bueno, en cualquier caso, la verdad que lo que te digo, que fue un pequeño punto de inflexión, y que además fortaleció mucho la confianza en las fuerzas aerotransportadas,
fue una de las primeras operaciones aerotransportadas de los aliados, y la verdad que pues a los paracaidistas, digamos que les vino muy bien porque reforzó mucho la confianza en este nuevo tipo de cuerpo de élite. ¿Cuánta gente participó en esa operación? Imagino que habrá registros del número de soldados y de tipos, ¿no? Decías ahora paracaidistas, habría también gente por tierra. Pues mira, en cuanto a defensores alemanes había alrededor de 100. En cuanto a los paracaidistas aliados, los paracaidistas británicos eran unos 120 hombres, casi todos eran escoceses, y bueno, pues luego una pequeña flotilla de evacuación con un puñado de lanchas, y lo que te digo, no fue una operación excesivamente sangrienta, se produjeron muy poquitas bajas, se capturaron algunos prisioneros alemanes, pero lo que te digo, aunque pequeña, desde el punto de vista tecnológico, sí que fue importante y bueno, pues la verdad que fue una operación de manual. Y quizás el empleo de tan poco personal, ¿no? en la operación, desconozco, ¿no? Porque yo conozco lo poco que sé del conflicto de la Segunda Guerra Mundial, pues de algunos libros, de charlas contigo precisamente aquí en Ser Historia, David, pero imagino que el empleo de un número de militares por parte de los aliados tan pequeño es lo que también despistó, ¿no? a los alemanes, ¿no? De decir, bueno, pues esto es en definitiva lo que querían era destruir y poco más, ¿no? Sí, se pensaban pues que eran uno de estos pequeños golpes de mano que habían dado, como cuando atacaban pequeñas guarniciones alemanas en Noruega, ¿no? Pero mira, estos golpes tienen consecuencias, estos pequeños golpes de mano tienen consecuencias pues imprevisibles, ¿no? Porque, por ejemplo, con las incursiones a las que hacía alusión en Noruega, ¿qué provocó esto? Que hacia 1944 los alemanes desviasen muchas fuerzas hacia frentes secundarios. No estamos hablando de que en Noruega, que era un frente absolutamente secundario, el día que se produce el desembarco de Normandía, hay 370.000 soldados alemanes en Noruega. O sea, un desvío de tropas que les hubiera venido muy bien para otros escenarios más importantes. ¿Cómo se lo tomaron ya para ir acabando los alemanes cuando se percataron de que les habían tomado el pelo, de que les habían engañado? Imagino que esa desconfianza iría en aumento para operaciones posteriores, ¿no? Sí, la verdad que sí, que todas estas incursiones, ¿no? del 42, pues digamos, hasta entre el año 40 y el 42, digamos, la vida de guarnición del soldado alemán era tranquila, era cómoda, el tiempo era bueno, había buena comida, había buen vino, entonces pues era, en comparación con el frente ruso, era un paraíso, ¿no? Ser destinado a Francia. Lo que ocurre que se van a reforzar las defensas costeras, se van a tomar muchas precauciones, entonces ya no va a ser la tranquila vida paseando alrededor o paseando por la costa, no, va a haber una tensión, digamos, en las costas, van a incrementarse las defensas y bueno, esta situación de tensión va a seguir así hasta el desembarco de Normandía en junio de 1944. Es una historia realmente alucinante, ¿no? Esta operación Bruneval, que cambió la historia de la Segunda Guerra Mundial, esa operación Viking, y que marca un poco también el devenir del conflicto, pues a partir de un concepto quizás que no se tenía presente en aquel momento, ¿no? El robo de tecnología, el robo de elementos más allá de los balísticos que pudieran ayudar al movimiento de tropas y a prevenir o a predecir el movimiento de tropas. Bueno, pues todo ello cambió en este caso del lado de los aliados en esta operación Bruneval en la costa francesa, esta operación Viking, la noche del 27, los días del 27 al 28 de febrero del año 1942. Todos los que quieran conocer un poco más de esta historia apasionante lo pueden hacer a través de la última novela publicada por nuestro compañero David López, Ataque Nocturno, que ha sido publicada recientemente por Círculo Rojo. David, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Un placer.
aquí este nuevo episodio de Ser Historia. Recordad que lo podéis escuchar a través de los podcasts de Ser Podcast, el programa completo con casi media hora más de emisión de esta madrugada del sábado al domingo. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales, Chumi Rodríguez a los mandos de esta máquina del tiempo, y delante del micrófono y en la dirección vuestro humilde servidor Nacho Ares. Os dejamos con más entretenimiento y cosas interesantísimas aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene. Hola, ¿qué tal? Y si me disculpáis, me cuelo aquí en Ser Historia para deciros algo. Entre todos los ejercicios del espíritu, el más útil es la historia. ¿Sabes quién pronunció estas palabras? Si eres como Salustio y aprecias el valor de la historia, no te puedes perder la Biblioteca Definitiva de la Antigüedad Clásica, una selección de obras de los mejores historiadores. El relato más completo y plural de la antigua Grecia y Roma de la mano de la prestigiosa editorial Gredos. Suscríbete ya en rba.es o consíguela en tu kiosco. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena SER. La radio.